47. Pero yo les diría a ustedes que lo primero que hay que hablar es, aunque no sale ahí cuando Brian nos pone en Salmo 47, lo primero que yo les tengo que decir, si ustedes miran su Biblia, es que debajo del título que le pone la sociedad bíblica, Dios, el Rey de toda la tierra, si su Biblia es como la mía, ¿qué subtítulo tiene debajo? ¿Qué puso la sociedad bíblica ahí? Alguien que me lea. Salmo de los hijos de Coré. Salmo de los hijos de Coré. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que casi siempre, cuando uno no ha estudiado a fondo los salmos, uno piensa que todos los salmos son de David. Es más, uno es dado a decir, los salmos de David. No, cuidado con eso. David fue el que más salmos compuso, fue el que más salmos cantó con su arpa, pero no fue el único que compuso salmos. No fue el único. De hecho, este es uno de esos salmos que no está compuesto por David. Y bien dice ahí, los hijos de Coré. Pero esto nos trae un segundo problema. El primer problema era que nosotros, si pensábamos que era David el único que escribía salmos, nos enteramos aquí que no, que había otros que escribían salmos. El segundo problema que nos trae es que lo único que se sabe de Coré, el padre de esta gente, o sea, el antecesor, aquí se dice los hijos, pero obviamente no es literalmente los hijos, porque estos son descendientes lejanos. Bisnietos. Pero ese tatarabuelo de ellos, Coré, tiene una historia no muy grata en la Biblia. Y entonces uno se asombra, primero porque dice, caramba, un salmo que no es de David. Yo pensaba que todos eran de David. Mira, dice que los hijos de Coré. Pero además, hijos de Coré, ¿cómo de Coré? Si yo pensé que a Coré se le había tragado la tierra con toda la familia. Sí, mis hermanos, porque lamentablemente este hombre, Coré, tiene una historia no muy agradable, que se encuentra, por cierto, se relata allá en el libro de Números, por allá se encuentra. Y usted encuentra en el libro de Números, Brian, sé que te puse varias citas ahí, pero si entre ellas puedes encontrar, por favor, la que te puse del libro de Números, te lo voy a agradecer, Números 16, del 1 al 2. No voy a leer todo el capítulo 16, no se asusten, porque todo el capítulo 16 habla la historia, y aquí lo estudiamos, los que eran asiduos a los estudios bíblicos de los miércoles, tal vez tengan fresca en su memoria cuando estudiamos este capítulo 17 de Coré. Yo lo recuerdo muy bien, porque es uno de esos capítulos polémicos en que uno se hace preguntas, y porque a este hombre y a toda su familia se lo tragó la tierra. Bueno, solamente les leo los versos 1 y 2 de Números. Dice Números 17, 1 y 2. 16, 1 y 2. Bueno, Brian, no te preocupes, yo lo tengo aquí porque sé que te di demasiados versículos hoy te di, Brian. Así que lo tenemos aquí en nuestras Biblias, ¿verdad? Se vale para que no perdamos nunca la destreza y la habilidad de buscar en la palabra de Dios. Dice Número 16, 1 al 2, que de hecho el título que pone, si ustedes están mirando su Biblia, ¿la rebelión de quién? De Coré. La rebelión de Coré. O sea, precisamente el bisabuelo, tatarabuelo lejano, de estos que ahora están componiendo un salmo. Dicen los versos 1 y 2. Coré, hijo de Izar, hijo de Coac, hijo de Leví y Datán y Abraham, hijos de Eliac, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Incluso, les prometí que no le voy a leer todo el capítulo, pero les leo el 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¡Wow! Es como para seguir leyendo, ¿verdad? Porque ustedes saben que a los seres humanos nos llama la atención el conflicto y de repente, si usted no ha oído la historia, usted dejarlo ahí a media, es como... Pero este hombre Coré, en resumen, es que él se levanta y con él 250 gente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Moisés era el líder puesto por Dios y también Aarón, su hermano. Pero Coré se levanta en contra de él. Esto es bien interesante, hermano. Fíjense ustedes cómo a veces Coré probablemente no tenía un mal propósito. Pero hay otro verso en la Biblia que dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte. Hace poco, el día que prediqué junto con el pastor Fred en la iglesia americana, predicamos sobre el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Pablo, antes de conocer a Jesús, ¿qué era? Un perseguidor de la iglesia. Pero veíamos cómo lo que más llamaba la atención es que Pablo perseguía a la iglesia por celo de la palabra de Dios. O sea, era tan religioso. Él amaba tanto a su manera a Dios que él consideraba que estos llamados cristianos del camino eran unos herejes y había que matarlos a todos. No es que él fuera malo, es que era tan devoto a Dios que quería la pureza de lo que él consideraba era pureza. Y por lo tanto, si tenías que sacarlos por los pelos donde encontraran a los cristianos y matarlos, los mataba por amor a Jehová. Era tan devoto Pablo. Amados hermanos, Coré aquí está diciendo algo que es cierto. No es verdad que Dios mora con todos ustedes, con toda la asamblea. Es cierto. Y de repente Coré está diciendo, este Moisés se ha convertido en un dictador. Este Moisés se ha convertido en un tirano. Se cree que es mejor que nadie, se cree que es más santo que nadie. Pero no. Y hablábamos en la escuela dominical de algo que caracteriza a los bautistas, que yo me siento, por eso soy bautista también, por la democracia, ¿verdad? Que nos caracteriza a los bautistas. Pero Coré parece que era bautista también. Y Coré estaba defendiendo la democracia bautista en el pueblo, diciendo, oye, Moisés, ¿quién te ha dicho esto? Pero sí le habían dicho. Moisés estaba puesto por Dios. Y Coré se estaba interponiendo en la voluntad de Dios. Habría sido muy celoso, lo habría hecho por bien, tendría celo de Jehová, querría lo mejor, pero no era la voluntad de Dios. Y lamentablemente, hermanos, después se los dejo de tarea, léanse todo el capítulo 16 de Números, muy interesante. La tierra termina literalmente, esta historia, tragándose a Coré, e incluso uno llega a pensar que a toda la familia, pero por lo menos se tragó a los 250 que se levantaron con él. Y probablemente uno pensara que se tragó a toda la familia si uno no se encontrara salmos. Pasaron los años, y de repente, salmo de los hijos de Coré. Hermanos, qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Saber que alguien o una familia pudo haber pasado por algo oscuro, pudo haber pasado por algo tan horrendo como pasó esta familia de Coré, pero no nos cuenta la Biblia cómo esta familia se restauró. O sea, los que sobrevivieron y que siguieron adelante, se restauró. La Biblia no nos dice todas las cosas. Yo creo que lo hace a propósito, para el Señor dejarte con más ganas todavía de estar en el cielo, ¿verdad? Porque yo tengo tantas preguntas. Yo estoy loco por estar en el cielo, como decía Pablo también, ¿sí? Porque tengo tantas preguntas, son más las preguntas que tengo que las respuestas. Y una de las preguntas que le quisiera hacer es, Señor, cuéntame, porque no me lo dijiste en la Biblia, me contaste de cómo se le tragó la tierra a Coré, pero después aparece salmos de los hijos de Coré. ¿Cómo se restauró esa familia? Pero qué buena noticia, que la familia de Coré, a pesar de la dura prueba por la que pasó, no se quedó en el hueco. Se levantó. Y amados hermanos, aunque voy a hablar del Salmo 47, déjenme decirles que no es el único salmo compuesto por la familia de Coré. Es más, así con ese subtítulo de Salmo de los hijos de Coré, hay 12 salmos. Otro mito que hay que romper es que pensamos que los 150 salmos son un solo libro. No es así, hay 5 libros. 5 libros. Bueno, pues estos primeros salmos de los hijos de Coré, salmos 42 al 49, son los primeros salmos del segundo libro de Salmos. O sea que el segundo libro de Salmos arranca no con salmos de David, sino con salmos de los hijos de Coré, del 42 al 49. Pero ahí te hacen una pausa y en el tercer libro de los salmos, resulta que los hijos de Coré terminan el tercer libro de los salmos. Pero si tú sumas a esto, que uno de esos descendientes de Coré era Asaf, te encuentras entonces que aunque estos 12 salmos, de los cuales forma parte el Salmo 47, son salmos de los hijos de Coré, hay otros salmos que también pertenecen a descendientes de Coré. Porque Asaf, por ejemplo, que si buscas ahí te vas a encontrar que el Salmo 50, por ejemplo, es de Asaf. Pero es que Asaf es uno de los hijos de Coré. Es más, te encuentras con 12 salmos de los hijos de Coré y con 12 salmos de Asaf. Así que hay 24 salmos de descendientes de Coré. Lo primero que yo tengo que decir, y esta es la introducción, y eso que no voy a usar todos los versos ahí que le puse a Brian porque lo voy a volver loco.
porque puse una introducción bastante grande, pero ustedes se la llevan ahí en sus programas para que puedan leerlo si esto les interesa más, si esto les interesa. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que los hijos de Coré tuvieron grandes responsabilidades en la época de David. No sabemos cuándo se restauraron, pero en la época de David esa gente estaba sirviendo a Dios. Y estaba sirviendo no solo como cantores, como compositores de salmos, sino que estaban sirviendo en muchas otras cosas. Ahí yo lo menciono en el programa. Por ejemplo, había otro que era Hernán, el cantor. De él se habla, no te asustes, Brian, Primera de Crónicas 6:33, Primera de Crónicas 15:19. No te quiero volver loco. Solamente, si usted busca después ahí, puede ver que ahí está Hernán, que es uno de los hijos de Coré. Está Asaf, por muchas partes. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 6, del 37 al 39, versículo 15, capítulo 15, 19, 16, 7, 16, 37. Pero también los hijos de Coré servían como porteros. Fíjense, no todo el mundo en la iglesia a veces le gusta estar de portero, pero es importante, ¿verdad? Yo a veces estoy preocupado aquí porque digo, si alguien llega y la puerta está cerrada y no tocan, se nos van. Y sabe Dios, ¿verdad? Pero déjenme decirle que los hijos de Coré servían como porteros. Y te mencionan en Primera de Crónicas 9, 17 al 19, a Salum, a Acub, a Talmo, estaban en puestos de confianza. En Primera de Crónicas 9, 31 y 32 te dice que David los había puesto en puestos de confianza. En tareas gloriosas. Por ejemplo, Asaf, aparte de componer salmos, según Primera de Crónicas 25:2, profetizaba. Y así, mis amados hermanos, los hijos de Jedutún, que era otro de los descendientes de Coré, tocaban la lira y profetizaban, según Primero de Crónicas 25:3. Mis amados hermanos, lo que quiero decir en esta introducción larga es que, aleluya, gloria a Dios, una familia que había tenido un problema muy serio en el pasado, no sabemos en qué momento, no sabemos cómo, pero se levantó. Y por aquí ya empiezo a tocarte a ti. Puede ser que tú y yo, en nuestro pasado, hayamos tenido páginas oscuras. Puede ser que tú o yo, o nuestros antecesores, o nuestra familia, hayan tenido problemas. Pero lo más importante es que tú y yo, ahora mismo, estamos aquí, delante del Señor. Y como dice el apóstol Pablo, no importa lo que quede atrás. ¿Verdad? Una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia dónde? Hacia la meta. Por lo tanto, en este salmo de acción de gracias, en el cual voy a entrar ahora sí ya, para agradecer a Dios con nuestras vidas, lo primero que tengo que decir es que está compuesto por una familia que en el momento en que se estaba tragando la tierra a Coré, el antecesor de esa familia, tal vez la gente que vio lo que sucedió no imaginó nunca que en la época de David, los descendientes de ese Coré que se estaba tragando la tierra, porque Dios tenía que hacer algo ejemplarizante en un momento como ese. Nadie imaginó tal vez que esa familia se iba a levantar y que esa familia iba a servir al Señor, como en efecto sirvió al Señor en el tiempo de David. Pero además, no quiero hacer muy larga esta introducción, también en la Biblia más adelante, en la época de Salomón y en la época de la reforma de Josías, se vuelve a hablar. Lo que pasa es que esto no es un estudio bíblico y no me voy a poner ahora a citar más versos. Pero, amados hermanos, esta familia se restauró, esta familia se levantó. Dios puede usar aún a personas que lamentablemente hayan tenido un pasado oscuro. Y tal vez tú digas, entonces Dios me puede usar a mí. Amén. Dios te puede usar a ti. Ese es el mensaje. Dios te puede usar a ti, mi hermano. Si usó a los hijos de Coré para dejarnos a nosotros en la Biblia salmos como este. Y te voy a hablar solo hoy de este Salmo 47, pero Dios quiera que el Espíritu Santo te motive y te empieces a leer todos los salmos de los hijos de Coré. Quién sabe si tal vez el año que viene predique yo una serie de cada salmo de los hijos de Coré. Sería algo maravilloso, ¿verdad? Pero hoy solamente, no se asusten, el Salmo 47. Y amados hermanos, yo les digo que independientemente de lo que encontramos en Primero de Crónicas, que nos hablan de que los hijos de Coré estaban sirviendo, y aunque no sabemos en qué momento se restauraron, yo creo que la respuesta a saber por qué fueron restaurados está en las propias palabras de ellos. En las propias palabras de ellos, en los versículos, en este caso, 3 al 4. ¿Qué dicen los versos 3 al 4 del Salmo 47? Dice, esto lo están diciendo los hijos de Coré: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob,
al cual amó. Amados hermanos, los hijos de Coré se están sintiendo plenamente parte aquí del pueblo de Dios. Se están sintiendo plenamente parte del Israel de Dios. Ese Israel que Dios llamó para traer bendición a las naciones. No nos equivoquemos, ¿verdad? Alguna gente de Israel se pensó que ellos habían sido escogidos para avasallar y esclavizar, pero cuando usted se lee el libro de Deuteronomio, usted se da cuenta que no es así, que el extranjero tenía prioridad en su tierra y que había que respetarlo y que había que hacer justicia. Israel, la misión de Israel, la bendición de Israel es ser bendición a todas las naciones. Y aquí los hijos de Coré, que en un momento dado su padre antiguo, Coré, había sido causa de división, había sido una excepción de la regla, se había salido del cantero por el cual Dios las había puesto. Ahora estos hijos estaban diciendo, nosotros somos parte de este pueblo de Dios. Nosotros somos parte de este proyecto de Dios. Y para hablar del proyecto de Dios, antes de terminar este punto, me voy a Génesis 12, del 1 al 3, porque es bueno recordar para qué Dios llamó a Israel de entre las naciones. Génesis 12, del 1 al 3, en el llamado a Abraham, Dios dice de la siguiente manera: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Esta nación de la cual dicen los hijos de Coré, Él nos ha llamado, es verdad que los ha llamado, pero miren a qué los ha llamado: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y por supuesto a los que te maldijeren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso el Salmo 47, si ustedes no se olvidan del primer verso que leí hace un momentico, decía: pueblos, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. O sea, mi primer punto de este mensaje, que es Él es el Rey, es que Dios era el Rey para los descendientes de Coré. Dios era el Rey para los descendientes de Coré. Y esta es la razón por la cual Dios los restauró. No sabemos cuándo los restauró, no sabemos cómo los restauró, pero sabemos por qué los restauró. ¿Por qué los restauró? Porque esta gente dijo: bueno, nuestro padre era Coré, pero si nuestro padre erró, lamentablemente recibió de parte de Dios el justo juicio, el justo castigo. Pero Dios es el Rey, ¿verdad? Dios es el Rey. Y nosotros no vamos a seguir la rebelión de nuestro padre por el hecho de que Él fue nuestro padre. Nosotros vamos a seguir a Dios. Dios es el Rey. Y Dios restauró a la familia de Coré porque ellos escogieron a Dios como su Rey. Y ese es el primer punto de mi mensaje. Dios es el Rey para los descendientes de Coré. Pero ahora voy al segundo punto de mi mensaje. Y este mensaje, no se asusten, solo tiene 2 puntos. El primer punto es que Dios era el Rey, o es el Rey, para los descendientes de Coré. Pero ahora el segundo punto es una gran noticia. Dios es el Rey para toda la tierra. Dios es el Rey para toda la tierra. Ya ellos lo habían dicho en el verso 1 que leí antes de la oración: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, ¿verdad? Pero en el verso 2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Rey grande sobre toda la tierra. Aquí están diciendo los hijos de Coré: Dios es nuestro Rey. Eso lo dicen entre el 3 y el 4. Pero en el resto del Salmo, verso 1, verso 2, y a partir del verso 5 hasta el 10, los hijos de Coré dicen: pero cuidado, no es solo nuestro Rey, es también el Dios de toda la tierra. Es también el Dios de todo aquel que quiera tenerlo como su Rey, que quiera nombrarlo como su Rey. Y tal vez tú me digas a mí: pastor, pero hay gente que no tiene a Dios como Rey. Hay gente que tiene a Satanás como Rey. Porque es más, dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y en la tentación a Jesús, Satanás le dijo a él: yo te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero, amados hermanos, Dios está por encima de todo en el universo. Y cuando decimos aquí de toda la tierra, podríamos decir de todo el universo. Y esta potestad que tiene Satanás en este momento todavía es una potestad muy transitoria. Y es más, desde el día en que Jesucristo murió en la cruz, Él aplastó la cabeza de esa serpiente. Y ahora
él lo que está es, sabe que le queda muy poco tiempo y por eso está muy nervioso, tratando, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios es el Rey, mis amados hermanos. Y la Biblia dice algo. La Biblia dice en Filipenses 2, del 9 al 11, que toda lengua confesará que Jesús es el Rey. Dice así, Filipenses 2, del 9 al 11, que me encanta ese pasaje completo. Me siento tentado a leerlo desde el principio, cuando dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero voy a leer solamente los versos 9 al 11, que dicen, por lo cual Dios también le exaltó, está hablando de Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto está en consonancia con lo que dicen los hijos de Coré en el Salmo 47. Yo les voy a leer el resto del Salmo a partir del verso 5, que habla de que Dios es Rey de toda la tierra. Brian, no sé si pudiste encontrar un video. No lo encontraste, no te preocupes. Ese video que les traía es un video que precisamente habla de que Dios es el Rey. Pero en definitiva lo que iba a hacer el video era reiterar lo que yo estoy diciendo. Y lo que iba a hacer el video también era hacer un pequeño comercial sobre el miércoles, que como bien decía José, hemos empezado un nuevo discipulado. Porque si quieren ver el video, vengan el miércoles. En ese video, ese miércoles vamos a estar hablando de que todos somos imagen y semejanza de Dios. Algo que se tocó también en escuela dominical. Pero ese video habla también de que Dios es el Rey. Pero vengan el miércoles y verán. Voy a leer, para casi ir terminando ya, el resto del Salmo 47, a partir del verso 5, que termino así este punto número 2 de que Dios es el Rey de toda la tierra. Dice que subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Notan ustedes cómo el Salmo es corto, solo tiene 10 versos. Pero si ustedes subrayan la cantidad de veces que se habla de que Dios es Rey, son unas cuantas veces, ¿verdad? Aquí se está repitiendo en el verso 6. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Esto también lo dice Pablo, ¿verdad? Lo dice en el Nuevo Testamento. Dice, cantaré a Dios con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay que saber lo que uno está cantando, ¿verdad? No sea que uno cante un disparate. Y el verso 8 dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios en su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Qué hermoso salmo, mis amados hermanos. Qué hermoso salmo. Así por el estilo son todos los salmos de los hijos de Coré. Una familia que tuvo un pasado oscuro, una familia que vivió una historia difícil, de la cual tal vez algunos imaginaron nunca se van a levantar de eso, pero se levantaron y nos dejaron como testimonio de esa restauración salmos como este Salmo número 47. En el verso número 8, cuando dice se sentó Dios sobre su santo trono, pienso en otros textos de la Biblia, por ejemplo en el llamamiento de Isaías, cuando Dios llama a Isaías. Y me llama mucho la atención que Dios llama a Isaías precisamente en un año caótico para la historia de Israel. En el año que había muerto el rey de Israel, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto nos demuestra, mis amados hermanos, que cuando las personas de este mundo que adoptan el nombre de reyes y príncipes y gobernadores, sí, les debemos respeto siempre y cuando sean servidores de Dios, porque para eso han sido puestos. Pero Dios es el Rey. Dios está por encima de todos ellos. Hay del que de ellos se crea cosas, como ha pasado a lo largo de la historia, y quiera usurpar el lugar de Dios. En esta semana que pasó, el rey de España fue a Cuba, ¿verdad? Visitó Cuba. Para mí esa no fue la gran noticia. Para mí la gran noticia es que Dios es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y puede ser el Dios y el Rey de tu vida si tú lo dejas entrar. Porque Dios quiere ser tu Rey.
Termino, mis amados hermanos, con 3 versos que se encuentran los 3 en Romanos. Y es la fórmula para que tú permitas a Dios ser tu rey, si tú hasta ahora no has permitido a Dios ser el rey sobre tu corazón. La familia de Coré, recuerden que en el pasado habían cometido un gran pecado, habían caído muy bajo. Toda la familia humana, mis amados hermanos, cayó en pecado. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero hay buenas noticias, no solo para la familia de Coré hubo buenas noticias, hay buenas noticias para toda la familia humana y eso te incluye a ti también. Romanos 6:23 dice, Romanos 3:23, perdón, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto es parejo, hermanos. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice algo parecido, dice, y la paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia ahora. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y un último versículo, Romanos 5:1, que me gusta mucho repetirlo, justificados. Pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Igual que la familia de Coré pudo ser restaurada, aunque había fallado, aunque había pecado, tú puedes ser restaurado. Y tú puedes permitir a Jesús entrar a tu vida y hacerlo rey sobre tu corazón. Y entonces podrás celebrar Thanksgiving con todas las de la ley. Haya pavo o no haya pavo. Porque hay lo más importante, Dios sobre tu vida, Dios sobre tu corazón. Y Él es el motivo de nuestra canción. Y a Él tenemos que agradecer porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, Él nos los ha dado. Amén. Así que no te vayas en esta mañana de aquí sin entronizar a Dios en tu vida. Voy a concluir con una oración. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por estos hermanos que han venido aquí, a este lugar, para adorarte, Señor. Han seguido el llamado de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo. Padre Santo, gracias porque hoy tenemos buenas noticias. Y sabemos que igual que la familia de Coré pudo ser restaurada, al punto de que pudo componer esos preciosos salmos que se encuentran allí, en esos libros maravillosos de los salmos, nosotros también. No importa cuánto hayamos fallado y cuánto hayamos pecado en el pasado. Todos pecaron y todos fuimos destituidos de tu gloria. Pero todos también podemos ser salvos si aceptamos a tu Hijo Cristo como nuestro Salvador. Si hubiese alguien aquí esta mañana que todavía no te hubiese declarado a ti como Rey y Señor de su vida, yo te ruego, Señor, que no se vaya de aquí sin antes adorarte y sin antes rendirse ante ti. Porque tu palabra dice que algún día toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero indudablemente algunos lo harán demasiado tarde. Algunos que han pasado toda su vida de espaldas a ti tendrán que reconocer al final en la historia que tú eres el Rey. Pero Padre, que ninguno de nosotros espere para hacerlo tarde. He aquí ahora el día oportuno. He aquí ahora el día de salvación. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.